Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. No hace falta anunciar que es día viernes, porque ya todos sabemos que es día viernes. Y bueno, no es para mí lo más importante de hablar del viernes, sino hablar del tema de hoy. Porque hoy, en abrir la Biblia, va a estar, para mí, más que nunca, la Biblia habla. Porque lo que vamos a hacer prácticamente es leer versículos de distintos lugares del Nuevo Testamento, donde vamos a apuntar a un tema que considero que es bastante problemático, especialmente para hablar con una persona que no conoce nada del Evangelio, que tiene muy tomado con alfileres algunos temas básicos del cristianismo, y también para muchos creyentes que si uno les preguntara no sabrían bien explicar qué es la Trinidad. Ha sido mi problema también de pensar cómo lo puedo explicar a alguien que no conoce al Señor, que no conoce la Biblia sobre todo, pero hasta que no empecé a descubrir la cantidad de veces que se habla de la Trinidad, que están juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una enseñanza, en una situación especial, hasta no llegaron a descubrir eso en la Biblia, con la Biblia hablando, es como que tenemos el tema como algo de lo sobrenatural de Dios, pero que nunca vamos a alcanzar a entenderlo. Y hay dos temas. Uno es que humanamente hay cosas de la persona de Dios en sus tres formas que ha querido presentarse, que son muy difíciles de llegar a comprender con nuestra mente básica humana. Pero vamos a ver, después de leer 10 citas bíblicas que he ido encontrando, y por ahí no creo que hayan terminado, por ahí voy a seguir descubriendo alguna más, hacemos otro programa si aparecen más, pero en un momento yo tenía 3, y después empecé a hacer la lista poco a poco, terminé la última en estos días, con lo último que hemos visto con Juan el Bautista. Entonces, vamos a empezar. Dividí en 3. La Biblia nos muestra en algún momento la presencia de la Trinidad, de las 3 personas hablándonos de las 3. Después nos explica, hay citas donde son explicación de lo que es esto, cómo se va a dar. Y después hay algunos textos que son prácticamente, le puse cómo se lo aplica, cómo lo captamos para hacerlo vívido en nosotros, ¿sí? Y entonces ya no me parece tanto que no hay posibilidad de comprenderlo. Toda la vida se ha tratado de explicar de la forma que fuera más material y sencilla, como el fenómeno del agua, que es líquido, sólido y gaseoso. O sea, con todas esas cosas para que nuestra mente tome. Pero a mí me parece que la mente puede tomarlo cuando hay experiencia personal y encontramos en la Biblia la manera tan natural, sencilla, con la manera en que se habla de un Dios uno, que es 3 a la vez. Muy bien, el primero es el más reciente, que lo acabamos de leer, pero lo vamos a leer ahora pensando en la Trinidad de Dios. Mateo 3:16. En todos estos en mi Biblia dice Trinidad ahí al costado, no sea cosa que se me perdiera. Leímos antes de ayer lo leímos, pero ahora vamos a leerlo pensando en cómo Dios este es el de que se muestra. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, sobre Jesús.
Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Sí? Dios hace la obra, el Espíritu Santo llega sobre Jesús, Jesús lo recibe, ahí están las tres personas de la Trinidad. Es quizás, por eso puse que esto lo muestra, ¿no? Es quizás la realidad esa de ver cómo un Dios que es tres y es uno fundamentalmente. Bueno, vamos, seguimos en orden de la Biblia. El siguiente nos explica, y vamos a ir a Juan 14, eso ya lo vimos cuando vimos estos últimos capítulos de Juan. Juan 14, 26. Jesús está hablando, les está dando enseñanza, los está consolando, preparando, de todo. Y en el 26 dice, pero el consolador, fíjense que en el 25, siempre vamos al contexto, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo, enviado por el Padre, nos enseñará. Ahí estamos nosotros también, estamos la Trinidad con nosotros, ¿sí? Claro, es muy claro. Y como son 3 los capítulos de esta despedida de Jesús, en el capítulo 15, 26, Jesús volvió a hablar del mismo tema y dijo, cuando venga el Consolador, en griego decía Parácletos, que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Esto está dentro de, nos explica, donde Jesús presentó y explicó al Espíritu Santo. Pero no se centró solamente en decir, se los dejo a ustedes para que ustedes, dentro de ustedes tengan el Espíritu Santo. No. Él dice, empieza a hablar del Espíritu Santo. El Consolador, lo llama el Consolador, es la traducción de lo que él habló en griego. Que viene, yo, enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad. Los 3 juntos ahí en 2 líneas. Y de nuevo, yo enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Por si no había quedado claro, 2 veces ahí seguiditas. Y después la función del Espíritu Santo, porque dice, Él, vuelve a hablar del Espíritu Santo, testificará acerca de mí, acerca de Jesús. Habla 2 veces del Padre, habla 2 veces del Espíritu Santo y habla 2 veces Jesús de Él mismo. Todo en un solo versículo. Si lo habremos leído tantas veces rápido, de corridito, acá está el centro de la Trinidad, lo estaba dando Jesús mismo, y Él en persona, Él en carne y hueso ahí hablando, uno el Padre Celestial, Padre el Creador, y el otro, la persona de la Trinidad que iba a llegar a los hijos de Dios, a los creyentes en Pentecostés. Pero en estos últimos capítulos está de nuevo. Juan 16, 13 al 15. A ver, tanto, a ver, yo llegué 3 versículos para repetirlo. 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, 2 veces en el 15 y en el 16 habló del Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No era un título solamente. Jesús está explicando acá y después no entendían y volvían a preguntar hasta que después de esta explicación dijeron, ahora sí entendemos. No habían entendido nada porque estuvieron llorando después de la muerte, pero parecía que un poquito iba entrando en esas cabezas.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Quiere decir que no les hablará de su propia cuenta, porque el Espíritu Santo no es una persona del Dios único separada. Está completamente en relación con el Padre y con el Hijo. De ahí esa frase que salta, ¿cuánto salta cuando nos paramos a leerla y decir, ¿qué quiere decir esta expresión? 14, sigue, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahí está lo del que no hablará de su propia cuenta. Y me glorificará, algo más, y la gloria que le da Jesús, porque toma de Jesús y se los da a ustedes, a los apóstoles ahí. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Nuevamente estamos nosotros ahí, con el Dios trino y único. Todo cuanto tiene el Padre es mío, la unión del Padre con el Hijo. En estas páginas en donde Jesús dijo, yo y el Padre una sola cosa somos. Pero después dice, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. De manera que esto me hace pensar que cuando no conocemos la palabra, cuando no estamos imbuidos, metidos, buscando siempre, no podemos participar completamente de esto, de lo que el Padre, Jesús tiene y el Espíritu Santo comunica. Solamente estando cerca, con ellos, con Él y con ellos, completamente, es que nosotros podemos recibir esto. Seguimos porque hay mucho más. Romanos 8. Ahora vamos a Romanos. Romanos 8, ¿se acuerdan que estuvimos hablando 2 o 3 programas, ¿no? Con toda esa forma tan didáctica y tan de meter el cuchillo que tenía el apóstol Pablo, con todas las veces que marcamos, yo lo tengo todo marcado en mi Biblia, cuando Pablo decía, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y volvía otra vez, si Cristo está en ustedes, como planteos como para que uno diga, ¿está en mí? Sí, está en mí. Entonces va a pasar esto. ¿Y dónde hay una manifestación de la Trinidad? En 8:11, donde nuevamente vuelve con y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto hay que desarmarlo, armarlo de nuevo, parece un rompecabezas acá, ¿eh? Esto es Pablo. Pablo no era tan sencillo como los evangelios. Pero acá está el Espíritu que Dios da y el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales. Acuérdense que Pablo venía hablando del tema de la lucha entre la carne y la vida en el Espíritu, y entonces ahí, recordando que el Padre que dio el Espíritu, que levantó a Cristo de entre los muertos, dará vida a los cuerpos mortales, ¿cómo? Por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Están separados? No, es una unidad total y completa. Y a lo mejor en nuestras vidas cristianas y en nuestra vida de lectores de la Biblia, tenemos muchas cosas así separaditas, ¿no? Vamos detrás de Jesús,
alabamos y adoramos con los salmos al Dios creador, reparamos en el Espíritu Santo, pero hemos perdido esa palabra así donde todo, los tres, el Dios único y tres es el que está trabajando, ha trabajado y sigue trabajando para darnos la vida nueva. Nos vamos a Efesios, acá estamos con Efesios. Efesios capítulo 2, y en Efesios tengo varias cosas, Efesios 2, 18. A ver si Pablo lo explica de nuevo a los Efesios. Escribió primero a los romanos. Efesios es una de las últimas cartas de Pablo. Voy al contexto. Pablo está diciendo en el 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Un versículo precioso para recordar que Dios está buscando a los que están lejos y a los que están cerca, pero no sé cómo. Y en el 18 dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Acá está cortito, fácil, tengo un renglón y medio acá en mi Biblia. Por medio de Jesús tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y Pablo es el que tuvo tanta claridad siempre en enseñar acerca de la unidad. Estoy usando mucho los dedos para tratar de representar, pero Pablo es el que hablaba mucho de uno, de la unidad. Y tuvimos un programa para hablar de las palabras repetidas en muchos lados y hablábamos de la unidad. Y acá está hablando, por medio de Jesús tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, que es el mismo que tenemos todos. Y Pablo ya sabemos cuánto enseñó a los Efesios, a los Corintios, a los Filipenses acerca de la unidad, desde la unidad de base, desde nuestra cercanía con Dios, en nuestra conversión, hasta la unidad con los hermanos. Pero acá está la Trinidad de nuevo, y en la página siguiente, por lo menos en mi Biblia, vamos al capítulo 3 y vamos a ver acá otra de Pablo que está ahí. Cuando desarrolla él su exposición es fuerte. 3:14. Siempre que tengo el conocimiento relaciono con lo que está haciendo el pastor Carlos en su estudio de Filipenses a la mañana. Está ahora en los primeros versículos de Efesios 3, ¿sí? Porque ha estado hablando de lo que significaba prisionero de Jesús, creo que fue ayer. Después de toda esta exposición que hace hasta el 13, 3, del 1 al 13 de Efesios, en el 14 ora por los creyentes. Esas maravillosas oraciones del apóstol Pablo en este caso, por los Efesios. Y entonces, en el comienzo de la oración, vamos a mirar cómo menciona a la Trinidad. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Versículos 14 y 15 habla del Padre. Le pido al Padre que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo. Respuesta al Padre, el Espíritu Santo, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, fortalezca en lo íntimo, no superficialmente, no de verdad, en lo íntimo de su ser. Pablo conocía tanto, quizás porque él vino de haber sido un opositor a Jesús desde el fondo de su ser, cuando después Jesús entró en su vida, lo tuvo y lo trabajó y se entregó cada vez más hasta que él
tuviera en carne propia lo que era sentir la obra de Dios en lo íntimo de su ser. Palabras de la Escritura para llegar a que nos hable, no se nos ponga delante y nos pregunte acerca de lo íntimo de nuestro ser. Eso es el Espíritu. Así que el Espíritu, el Padre, obra en el Espíritu con el poder, tiene poder de las gloriosas riquezas de Dios para fortalecernos en lo íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Por la fe Cristo habita. Y Cristo habita por medio del Espíritu Santo, a quien Dios dio el poder. ¿Cuántos versículos? 14, 15, 16, 17. ¿Eh? Para hablar del Padre, del Espíritu Santo y de Cristo. Impresionante. Tengo un cartelón acá en mi Biblia que dice la Trinidad. ¿Sí? Ahora, no estamos haciendo teología ni estudiando doctrina, pero esta oración del apóstol Pablo es muy fuerte, muy poderosa, como él acostumbraba en sus grandes epístolas, tiene unas palabras que de repente sobrepasan nuestra capacidad de captarlas, ¿sí? Porque dice una tras otra, de poder, fortaleza, y de repente es como que corre el peligro que se nos escapen. Pero, a ver, comparto, a mí me ha ayudado a diferenciar esto. Acá está la obra de Dios, que por el Espíritu se manifiesta en mí para que trabaje, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y así como antes habló de cómo era lo íntimo de su ser, y acá están los corazones, lo mismo, ¿sí? El corazón en la Biblia es el del mundo del pensamiento, de la emoción, de los sentimientos, es el ser interior del hombre. Así que el Padre, el Espíritu Santo y la fe en Jesús es lo que hace, es la manera en que Dios obra en nosotros, ¿sí? Y algo como pasaje tan impresionante como esta oración de Pablo a los Efesios, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a desmenuzar esto para que podamos captarlo y tomarlo y hacerlo nuestro todos los días. No es una vez para siempre, todos los días. Bueno, vamos a Pedro. El siguiente es Pedro, ya no hubo, por lo menos no encontré yo, acepto, por favor, indicaciones si han encontrado otros textos más para hablar de la Trinidad de esta manera. Primera de Pedro, ¿y saben dónde está la Trinidad? En el comienzo de la carta. Eso me di cuenta hace muy poco haciendo alguno de los programas y tomando algún versículo por ahí, dije, acá está la Trinidad, pero de una manera, a ver si se acuerdan cuando hicimos, yo no sé por qué, estábamos hablando de un poco de geografía, de los lugares a donde estaban dirigidas las cartas. Primera de Pedro 1 y 2. Primero dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Está hablando a creyentes, a la iglesia. Y elegidos, y ahí menciona, que me acuerdo cuando lo fui a buscar, donde estaban a los extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas esas iglesias de fundamentalmente lo que sería Turquía hoy, el Asia Menor. Entonces, y ahí me quedé pensando, es muy probable que quizás que Pedro las visitó, las conocía especialmente, para haberle dedicado una carta especialmente a los extranjeros dispersos por esos lugares. Ahí nomás estaba el Mar Negro, una tras otra, todas esas, algunas provincias del Imperio Romano y otras, no sé, ciudades. ¿Y qué les dice a los elegidos de todos esos lugares? Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu,
para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Primera de Pedro 1, 2. Me fui a buscar a ver qué era exactamente la previsión de Dios, ¿no? Y entonces dice acá la nota textual, dice que literalmente el conocimiento previo. Entonces, a ver, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, santificadora, la obra del Espíritu de verdad y de todo lo que Jesús había enseñado, agregamos la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y después de ese preámbulo, de esa introducción, entonces Pedro comienza su enseñanza, ¿sí? Tenemos que hacer un día la epístola de Pedro, que es cortita pero densa. Así que maravilloso. No habíamos en ningún otro lado visto así, de entrada nomás, el ubicar a estos hermanos que tuvieran en cuenta que están en la mano de Dios Padre, que los santifica el Espíritu Santo y que vamos hacia dónde, en la vida práctica, a la obediencia de Jesucristo. Vamos a Primera de Juan, porque Juan de nuevo volvió con el tema. Primera de Juan 4, 13, Juan 13, acá tenemos 13, 14 y 15, 3 versículos. Así como de repente está muy simplificado, acá tenemos desplegado la Trinidad. A Juan le gusta hacer preguntas. Empieza en el 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos, presente, que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Claro, porque Jesús en esos 14, 15 y 16 de Juan hablaba de permanecer. Y Juan ahora les plantea, él lo debía tener bien claro ya, pero les plantea a la iglesia, a estos donde les mandaba las cartas, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Porque nos ha dado de su Espíritu. Vamos a ver lo que sigue diciendo, no voy a decir más nada yo. Y nosotros hemos visto y declaramos, Juan siempre insiste al principio de esta carta, dice, porque nosotros hemos visto, no soy ningún charlatán que está explicando doctrina, yo lo vi, Nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo sabemos? El Padre ha mandado a su Hijo. Y si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, bueno, ahí sigue hablando. Así que tenemos al Espíritu primero, es el que nos va a afirmar, enseñar, y después está el Padre que mandó a su Hijo. Nos queda el último, donde Apocalipsis. En la última de las cartas, de las 7 cartas a las 7 iglesias, yo quiero hacer un día, vamos a dedicarnos a ver estas cartas. La última, en la última, que es la carta a la Odisea, nos quedamos con el gran versículo, yo estoy a la puerta y llamo. Pero después de Jesús decir eso, estas son palabras de Jesús, dice, la promesa, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dice que venció, se sentó en el trono con su Padre, y escuchen, porque ahora el Espíritu es el que tiene que enseñar. Bueno, se los dejo, ha sido para mí tan esclarecedor en mi vida cristiana haber ido descubriendo. Y más de la mitad fue
a través de estas búsquedas de la Biblia, de abrir la Biblia todos los días y mirar, tratando de sacar todo lo más que pudiéramos. Muy bien, que Dios los bendiga, quédense masticando esto, por favor. Nos encontraremos hasta el final del día, en la programación y en los cultos maravillosos que Dios nos dará este fin de semana. Que Dios los bendiga.